Aquello era una pesadilla disfrazada de sueño. Fue el primer pensamiento que vino a la mente de Ana mientras miraba el mar cristalino de la Costa Brava, tratando de reprimir el dolor que carcomía su pecho. Hasta pocas horas antes, vivía lo que consideraba la fase más feliz de su vida. La luna de miel, tan esperada y planificada, parecía perfecta en todos los detalles. Tomás, su recién esposo, la sorprendía en cada momento, convirtiendo aquellas vacaciones en un verdadero cuento de hadas, o al menos, eso era lo que Ana creía. Aquel era el tercer día en uno de los hoteles más lujosos de la región, un refugio exclusivo que parecía estar allí solo para los dos. Desde el principio, Tomás se había asegurado de que no faltara nada, cenas sofisticadas a la luz de las velas, paseos en barco e incluso un guía exclusivo para mostrarles las bellezas ocultas de la costa. Todo parecía encajar en una perfección que Ana nunca se había atrevido a imaginar. Pero bastó un mensaje en el celular para hacer que su mundo se derrumbara. Estaba recostada en la cama, relajándose, mientras Tomás se duchaba. La tranquilidad la envolvía, y una sonrisa serena estaba dibujada en su rostro. Cuando miró al lado, vio el celular de él sobre la almohada, con una notificación iluminando la pantalla. Cristina. Al principio, nada extraño, era solo su hermana, alguien en quien Ana siempre había confiado. Pero lo que la hizo helarse fue la vista previa del mensaje. Amor, te extrañé tanto hoy. Lo que Ana leyó a continuación fue suficiente para detener su corazón por un instante y, luego, hacerlo latir de una forma casi dolorosa. ¿Qué quería decir su hermana con amor? ¿Y por qué Tomás había dejado ese mensaje abierto allí, como una bomba a punto de explotar? La respiración de Ana se aceleró, y, con miedo, sus dedos deslizaron por la pantalla, abriendo la conversación. Quería creer que había algún tipo de error, un malentendido, algo que pudiera justificar esas palabras. Pero no había confusión alguna. Eran palabras íntimas, de quienes comparten más que secretos inocentes. Eran palabras de amantes. Los mensajes siguientes revelaban una serie de encuentros secretos, declaraciones de amor y planes para un futuro juntos. Tomás y Cristina habían estado viviendo un romance secreto durante meses, y Ana jamás lo había sospechado. En medio de aquella cama de hotel, rodeada de lujo y la belleza de la Costa Brava, sintió como si todo se derrumbara. Un dolor agudo inundó su pecho, una mezcla de traición, vergüenza e incredulidad. Quería gritar, confrontarlo allí mismo, pero al escuchar el sonido de la ducha apagándose, retrocedió. Tomás saldría del baño en cualquier momento. Soltó el celular, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con escapar. Respiró hondo, repitiéndose que él no podía ver su reacción. Su estómago se revolvía, su corazón estaba hecho pedazos, pero, por alguna razón que ella misma desconocía, logró controlar la explosión de dolor que estaba a punto de estallar. Tomás salió del baño, con el rostro despreocupado y una sonrisa relajada. Ni siquiera imaginaba lo que Ana acababa de descubrir. Ella, en un esfuerzo casi sobrehumano, forzó una sonrisa y asintió mientras él comentaba sobre la cena que habían reservado para esa noche. Apenas podía escuchar sus palabras, cada sílaba le parecía distante, como un eco de algo que ya no importaba. Durante la cena, Ana se sentía casi fuera de sí, como si estuviera observando su propia vida desde fuera. Cada palabra de Tomás sonaba vacía, cada gesto de cariño parecía falso, y todo lo que deseaba era salir de allí y librarse de esa sensación de humillación. Pero algo dentro de ella empezó a endurecerse. No era el momento de explotar, de darle a Tomás y a Cristina la satisfacción de ver el impacto devastador que habían causado. Quería actuar, pero sabía que necesitaba tiempo. La decisión se formó en su mente, y Ana, ahora enfocada, ya sabía cuál sería el próximo paso. No permitiría que se fueran sin castigo. Verían de lo que era capaz. De vuelta a la ciudad, Ana intentó retomar su rutina, aunque el peso de lo que había descubierto seguía oprimiendo su pecho cada día. A su alrededor, nadie parecía notar la diferencia, y ella se empeñaba en ocultar su sufrimiento de todos, especialmente de Tomás. Él continuaba con su vida como si nada hubiera pasado,
y esa indiferencia solo alimentaba el deseo de Ana de vengarse, pero de una manera cuidadosa. No les daría el placer de una escena explosiva, de un enfrentamiento abierto y desesperado. No, la respuesta vendría en silencio, de manera calculada y fría. El primer paso fue acudir a Raúl, su amigo de infancia y también su contador. Era alguien en quien confiaba plenamente, y que, a lo largo de los años, siempre había estado a su lado, conociendo cada detalle de su vida y de los negocios de la familia. Cuando se sentó con él y empezó a desahogarse, el dolor de Ana salió a la superficie, y finalmente dejó que las lágrimas rodaran mientras le contaba todo. Raúl le escuchó, solidario, y juntos comenzaron a planear una forma de enfrentar aquella traición que iba más allá de lo emocional. Tal vez Tomás también estuviera usando su confianza para obtener beneficios financieros. Las sospechas que tenían sobre Tomás no tardaron en confirmarse. Durante las semanas siguientes, Ana y Raúl comenzaron a examinar documentos, contratos y registros bancarios de la pareja. Con cada nueva información que surgía, la indignación de Ana crecía. Las fraudes iban más allá de un simple romance oculto. Tomás y Cristina estaban, literalmente, robándole a Ana. Raúl le aconsejó actuar discretamente. No había margen para errores. Si Tomás sospechaba que ella sabía algo, podría actuar rápidamente para ocultar o destruir pruebas. Así, Ana empezó a hacer transferencias silenciosas de sus bienes a cuentas personales, revisando contratos y eliminando a Tomás de inversiones conjuntas. Con cada movimiento, mantenía una calma calculada, pero por dentro, estaba lista para recuperar todo lo que él le había arrebatado. Durante esos días, Ana se mantuvo controlada, siguiendo su rutina junto a Tomás e incluso encontrándose ocasionalmente con Cristina, sin nunca dejar entrever que sabía algo. Eso la hería profundamente, pero cada paso era necesario. Y, con Raúl a su lado, sabía que no estaba sola. En ese momento, Ana había dejado de ser la mujer ingenua y enamorada que se dedicaba a su esposo y confiaba en su hermana. Ahora, era alguien que conocía el poder que tenía y estaba lista para usarlo. El silencio de Ana era lo que la mantenía fuerte. Cada día que pasaba era una victoria por lograr mantener su farsa junto a Tomás, sin permitir que sospechara nada. Cumplía las mismas rutinas, preparaba el desayuno con la misma sonrisa de siempre y fingía escuchar sus conversaciones, todo mientras su plan de venganza avanzaba en secreto. Con cada detalle que descubría, sentía el impacto de aquella traición transformarse en determinación. No solo la habían engañado, sino que habían usado su amor y confianza para enriquecerse a sus expensas. Raúl se dedicaba a la investigación con una seriedad que Ana nunca había visto antes. Conocía a Tomás desde el inicio de la relación y nunca le había gustado. Ahora entendía el motivo. Durante los primeros días de análisis de los registros, lo que parecía solo una sospecha pronto se transformó en un escenario de fraude bien diseñado. Tomás tenía acceso a inversiones de Ana, algunas realizadas en conjunto tras el matrimonio. Había transferencias sospechosas, depósitos en cuentas externas e incluso propiedades de las que Ana jamás había oído hablar. Mientras descubrían cada detalle, Raúl sacó una carpeta que había separado especialmente para esa reunión. La miró a los ojos, con una mezcla de compasión y profesionalismo, y la orientó sobre los próximos pasos. Ana, si él hizo todo esto, no podemos dejar margen de error. Cada transferencia debe documentarse, y cada desvío, evidenciarse. Esta es la clase de situación en la que debemos mantener el máximo control, explicó. Ella asintió, un brillo de frialdad apareció en su mirada. En los días siguientes, Ana adoptó una postura casi teatral. Cuando estaba junto a Tomás, se esforzaba por no dejar ver la tormenta que hervía dentro de ella. Él seguía actuando como el esposo perfecto, haciendo planes de viajes, hablando del futuro como si nada hubiera pasado. Y Ana seguía el juego, alimentándolo con la falsa certeza de que estaba en control, cuando, en realidad, ella ya había invertido el juego. Una noche, mientras cenaban, Tomás comentó sobre una posible nueva oportunidad de inversión.
Era el tipo de conversación que solía llevar a ella, siempre enfatizando cómo esos negocios prometían asegurar aún más la estabilidad financiera de la pareja. Ana escuchó, fingiendo interés, pero en el fondo, sentía un desprecio creciente. Sabía que no era la seguridad de la pareja lo que él buscaba, era solo una manera más de ganar para él y Cristina, aprovechándose de la confianza que Ana depositaba en él. Lo pensaré, querido, respondió ella con una sonrisa serena, mientras, por dentro, pensaba en cómo reaccionaría él al descubrir que estaba siendo excluido de cada parte de aquel patrimonio que creía controlar. Su venganza empezaba a volverse más dulce con cada día que pasaba. El punto más delicado del plan, sin embargo, sería enfrentar a Cristina. Sin que Tomás lo supiera, Ana organizó un almuerzo con su hermana, intentando actuar con naturalidad para que ella no sospechara nada. Cristina aceptó la invitación y, cuando las dos se encontraron, Ana se esforzó por contener el asco que sentía al ver el rostro de quien, por tanto tiempo, consideró su aliada. Se sentaron en un restaurante de fachada elegante y, mientras intercambiaban los saludos de rigor, Ana aprovechó para observar a Cristina en detalle. Estaba arreglada, segura de sí misma, con un brillo en los ojos que Ana sabía era por la relación secreta que mantenía con Tomás. Pero Cristina no sabía lo que Ana había descubierto, y mucho menos que ella no estaba allí solo para un encuentro casual entre hermanas. Después de algunos minutos de conversación trivial, Ana lanzó su primer anzuelo, fingiendo interés en involucrarse más en los negocios familiares. ¿Y Cristina, crees que debería profundizarme más en las inversiones? Tomás siempre dice que no tengo que preocuparme por eso, pero creo que es importante estar al tanto de las cosas. Quizás así podría ayudaros más de cerca, ¿no? Dijo, sonriendo, como una hermana genuinamente interesada. Cristina, sin imaginar que aquello era una trampa, soltó una risa despreocupada y, sin darse cuenta, mencionó una inversión específica, algo que Ana sabía que no estaba a su nombre. Fue suficiente para confirmar sus sospechas. Esa inversión formaba parte de los desvíos que Cristina y Tomás le estaban ocultando. Cristina creía tener el control, pero en ese momento, sin percatarse, acababa de poner otra pieza en el rompecabezas de Ana. Tan pronto terminó el almuerzo, Ana volvió a casa con una certeza: su plan estaba funcionando. Cristina y Tomás jamás esperarían que ella, siempre tan calmada y generosa, fuera capaz de idear una venganza tan meticulosa. Cada prueba que recolectaba se guardaba como un arma lista para ser usada cuando llegara el momento. Ana ya sabía que, para cuando ellos se dieran cuenta de lo que ella estaba haciendo, sería demasiado tarde para reaccionar. La estrategia de Ana estaba casi completa, pero aún faltaban algunos ajustes. En paralelo a las transferencias que había estado haciendo para proteger su patrimonio, decidió consultar a abogados especializados en recuperación de bienes. Necesitaba asegurarse de que, cuando se iniciara el proceso, no habría fisuras para que Tomás y Cristina pudieran escapar de la justicia. El abogado, experimentado en casos de fraude financiero, la orientó sobre los pasos necesarios para asegurar que cada bien desviado fuera rastreado y recuperado. Ana escuchaba todo con atención, y la idea de ver a Tomás y Cristina desmoronarse frente a la justicia le traía una satisfacción que jamás imaginó sentir. Sin embargo, mantenía una postura de calma, pues sabía que cualquier precipitación podría ser fatal para el éxito de su plan. Con cada día que pasaba, Ana se sentía más fortalecida. Había dejado de ser la mujer devastada que descubrió la traición en una habitación de hotel en la Costa Brava. Ahora, era alguien calculador, lista para recuperar lo que era suyo y, sobre todo, determinada a no permitir que su dolor fuera en vano. Sabía que pronto llegaría el momento de poner todas las cartas sobre la mesa y que ese enfrentamiento sería el final de Tomás y Cristina, tanto en su vida como en la vida que habían construido a sus expensas. No tenían idea de lo que les esperaba, y esa era la mejor parte de todo. Ana estaba a las puertas de una nueva etapa. Con cada paso, se sentía más preparada para el momento que, finalmente, destruiría todas las mentiras y revelaría la traición de Tomás y Cristina. La rabia que llevaba dentro se había transformado en algo más sólido, más frío, y cada noche dormía un poco más tranquila, sabiendo que pronto recuperaría todo lo que le habían quitado.
El abogado que Raúl le había recomendado, un hombre experimentado y discreto, pasó los últimos días revisando cada transacción realizada por Tomás y Cristina en nombre de Ana. Documentos antiguos y contratos firmados con la confianza ciega que ella depositaba en su esposo ahora revelaban una red de desvío de bienes y manipulación financiera. En cada reunión, el abogado presentaba nuevas pruebas y mostraba cómo Tomás había aprovechado su confianza para transferir sumas absurdas a cuentas que ella desconocía, algunas incluso a nombre de Cristina. En una de las reuniones, Ana se vio de nuevo frente a la magnitud de la traición. El abogado señaló una transacción específica, un apartamento en un barrio exclusivo de la ciudad, comprado con su dinero, pero registrado a nombre de Cristina. Lo hizo poco después del matrimonio, como si ya hubiera planeado usar tu nombre para ocultar sus propias inversiones, explicó el abogado, su voz cargada de una seriedad que mostraba lo grave de la situación. Ana apretó el puño, sintiendo la indignación crecer, pero mantuvo la compostura. Cada descubrimiento reforzaba su certeza de que no valía la pena enfrentarlos todavía. Aún no era el momento. Los días siguientes fueron de tensión calculada. Tomás continuaba actuando normalmente, y Ana tenía que disimular cada vez más su desprecio. Él no tenía idea de lo que ella estaba descubriendo y parecía confiado en su falsa fachada de buen esposo. Siempre atento, demostraba una amabilidad casi exagerada, y Ana se preguntaba si ya sospechaba que algo no andaba bien. Sin embargo, su instinto le decía que, para Tomás, todo estaba bajo control. Jamás imaginaría que Ana estuviera planeando algo tan grande. Una mañana, mientras desayunaban, él mencionó que Cristina había llamado, preguntando sobre un problema con una de las inversiones. Ana casi se rió de la ironía. Su hermana y su marido, traidores y cómplices, cada vez estaban más seguros de la confianza que ella les tenía. Cristina probablemente imaginaba que Ana jamás sospecharía nada, que su vínculo de hermanas era demasiado fuerte para quebrarse. «Ana, ¿estás bien?», preguntó Tomás al percibir que ella parecía distraída. Ana lo miró, sosteniendo la taza de café con una firmeza que él no notó. Sonrió, una sonrisa fría que Tomás interpretó como cariño. «Claro, querido. Solo pensaba en lo afortunada que soy por tener a alguien en quien puedo confiar tanto», respondió ella, con una calma que solo ella sabía de dónde provenía. La respuesta satisfizo a Tomás, y él volvió a hablar de trivialidades. Ni siquiera imaginaba que Ana ya había decidido que, cuando llegara el momento, cada palabra dicha esa mañana sería recordada como una ironía final. Ana sabía que el desenlace estaba cerca, y la presencia de Raúl y el abogado a su lado le daba la seguridad de que, ahora, nada podía salir mal. Planeaba los detalles finales de la separación financiera, cuidando de tener en sus manos todas las pruebas necesarias para bloquear las cuentas y eliminar a Tomás de cualquier acceso a su patrimonio. Su objetivo no era solo recuperar lo que era suyo, sino también asegurarse de que no tuvieran forma de manipularla de nuevo. En una tarde tranquila, Ana y Raúl revisaban el último lote de documentos y finalizaban las transferencias de cuentas y propiedades a su nombre. Cada firma era un paso más hacia la libertad, una pieza menos de la conexión que aún tenía con Tomás. Cuando todos los papeles estuvieron organizados, Raúl la miró con seriedad. ¿Estás lista, Ana? Cuando iniciemos esta acción, no habrá vuelta atrás. Tomás y Cristina sabrán que has descubierto todo, y, a partir de aquí, será un proceso intenso. Ana respiró hondo, y el rostro reflejado en la pantalla de la computadora parecía el de una mujer que había pasado por una transformación completa. La inseguridad y la inocencia de antes habían desaparecido, dando lugar a alguien decidida y lista para enfrentar lo que fuera. Estoy más que lista, Raúl. Este proceso es lo que me liberará de todo lo que me han hecho. Quiero seguir adelante, y ellos deben enfrentar las consecuencias de lo que me han hecho. Con el visto bueno de Ana, Raúl y el abogado iniciaron el proceso. La demanda se presentó con la mayor discreción posible, evitando llamar la atención. Sabían que tendrían que actuar con rapidez y eficiencia para asegurarse de que Tomás y Cristina no tuvieran tiempo de encubrir nada. Sin embargo, Ana aún tenía que resolver una última cuestión.
Entre la documentación, surgieron algunos registros de transferencias que llevaban directamente a Cristina. No eran solo recursos financieros, sino bienes materiales, incluida una casa de playa que Tomás había comprado usando el nombre de Ana, pero que había traspasado como regalo para Cristina. Aquello fue el colmo de la revelación. No solo era la traición y el aprovechamiento financiero, habían transferido un inmueble de altísimo valor, algo que Ana jamás habría hecho conscientemente. En un impulso, llamó a Cristina, disimulando su frialdad. Propuso un almuerzo en familia para celebrar el éxito de los negocios y que incluso podrían pasar un fin de semana en la casa de playa. Cristina aceptó con entusiasmo, sin sospechar nada. Al colgar, Ana respiró hondo. Ese encuentro sería el enfrentamiento final. Llegado el día del almuerzo, Ana los observaba a los dos con una calma que apenas podía creer que tuviera. Tomás y Cristina estaban allí, sentados frente a ella, riendo y conversando como si nada estuviera mal, como si fueran inocentes. Cada palabra intercambiada entre ellos parecía una afrenta, una burla a la confianza de Ana. Pero ella solo sonreía y escuchaba, esperando el momento adecuado. Cuando Tomás mencionó de nuevo la inversión conjunta que habían hecho, Ana lo miró con un brillo en los ojos. «Y sabes, Tomás, tengo una sorpresa para ti», dijo ella, tomando su mano. Cristina sonrió, pareciendo confiada, mientras Ana sentía una mezcla de adrenalina y alivio. «¿Una sorpresa?», Tomás preguntó, desconfiado, pero aún sin entender lo que vendría después. «Sí. Decidí que era hora de organizar mejor las inversiones, así que pedí a Raúl y a un abogado que se encargaran de todo. Han estado haciendo una auditoría completa y están cuidando todos los detalles financieros». Cristina y Tomás se miraron entre sí. Él intentó disimular el nerviosismo, pero Ana percibió la inquietud en la expresión de ambos. Sin que ellos lo notaran, Ana ya había tomado el control de todo. A partir de ese momento, el destino de Tomás y Cristina estaba sellado. Aún intentarían argumentar, tratar de escapar, pero Ana tenía las pruebas, los documentos y el respaldo legal para asegurarse de que todo se revirtiera. El silencio frío y calculador que mantuvo durante todo ese periodo comenzaba a revelar su fuerza. Ana, con calma y precisión, había planeado la caída de Tomás y Cristina y ya no había nada que pudieran hacer para escapar. El efecto de la auditoría comenzó a repercutir rápidamente. Tomás y Cristina, acostumbrados al acceso irrestricto a las finanzas de Ana, sintieron el impacto de sus restricciones en cuanto intentaron mover algunas cuentas. Al ver que el acceso estaba bloqueado, su expresión de tranquilidad dio paso a la confusión y, poco después, al pánico. Tomás fue el primero en darse cuenta de que algo estaba fuera de control. Intentó acceder a una cuenta conjunta, pero su acceso fue negado repetidamente. Llamó al banco, y la respuesta fue seca: «Esa cuenta ahora es de exclusividad de la señora Ana. Cualquier información, solo con ella». Colgó el teléfono con una mezcla de incredulidad y rabia. No tardó en comprender que no se trataba de un error o de un problema técnico. Esto era algo mucho más grande, y Ana estaba detrás de todo. Respiró hondo, tratando de pensar en una excusa que la convenciera para resolver el problema, pero algo en su interior le decía que, por primera vez, las cartas estaban en manos de ella. Cristina, por otro lado, tuvo una reacción aún más visceral. Al intentar acceder a los documentos de la casa de playa que Tomás le había regalado, descubrió que su nombre había sido eliminado de la documentación oficial. La propiedad, que ella consideraba un símbolo del amor de Tomás y una conquista sobre la ingenuidad de Ana, había sido transferida de vuelta a la verdadera dueña, y Cristina estaba completamente desamparada. Su confianza en Tomás, antes inquebrantable, ahora oscilaba con cada descubrimiento. «¿Cómo pudo pasar esto, Tomás? ¿No dijiste que todo estaba seguro?», susurró Cristina, desesperada, durante uno de los encuentros secretos que aún mantenían. Tomás, que normalmente conseguía tranquilizarla con una simple sonrisa, ahora también se mostraba perturbado. Intentaba aparentar calma, pero sus manos temblaban mientras pensaba en todas las opciones.
El plan que él y Cristina habían construido con tanto cuidado ahora se desmoronaba, y todo indicaba que Ana no era la mujer ingenua que ellos creían. Ese mismo día, Tomás llegó a casa más temprano de lo habitual. Encontró a Ana en la sala, tranquila, organizando documentos, y percibió que su sonrisa serena tenía algo de amenazante. No pudo contenerse. «Ana, ¿qué está pasando con nuestras cuentas?» Intenté acceder a una de ellas y me dijeron que ahora el control es tuyo. «¿Desde cuándo tomaste esa decisión sin consultarme?», cuestionó, tratando de mantener la voz en un tono calmado, pero sin poder ocultar el nerviosismo. Ana levantó la mirada, manteniendo una expresión fría, pero con una tranquilidad casi calculada. Se levantó despacio, caminó hasta él y, sin dudar, le entregó un sobre con el sello del abogado. Era la documentación completa de la auditoría, cada transacción, cada desvío, cada detalle que Tomás y Cristina habían intentado ocultarle. «No tomé ninguna decisión sin consultarte, Tomás. Solo recuperé lo que siempre fue mío», respondió, mirándolo directamente a los ojos. Él abrió el sobre con las manos temblorosas, hojeando rápidamente los papeles. Con cada línea leída, su rostro palidecía más. Apenas podía creer que Ana, su esposa gentil y confiable, se hubiera convertido en la mujer que estaba frente a él, audaz y completamente en control de la situación. «Ana, puedo explicarlo. Todo esto es un malentendido. Cristina y yo, solo», intentó argumentar, pero su voz sonaba débil, casi suplicante. Ana lo interrumpió antes de que pudiera concluir. Dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos, y habló con una voz fría y cortante. «Y Cristina y tú son amantes. Desviaron mi dinero y me mintieron. Construyeron un mundo de mentiras mientras se reían a mis espaldas. Pero, ¿sabes, Tomás? Lo que más me duele no es el dinero. Es el hecho de que tú y mi propia hermana creyeran que yo era demasiado débil para darme cuenta. Subestimaron a la persona equivocada». Tomás retrocedió un paso, como si hubiera sido golpeado físicamente. Por primera vez, no tenía una respuesta. Sabía que cada intento de excusa sería inútil frente a las pruebas irrefutables que Ana había reunido. Y, al ver su mirada firme, finalmente comprendió que el control que siempre creyó tener sobre ella no era más que una ilusión. Ese mismo día, Cristina también intentó acercarse a Ana, aún en estado de shock por la situación. Llamó a su hermana, quien, contra todas las expectativas, aceptó el encuentro. Se reunieron en un café discreto, y Cristina intentó iniciar una conversación amistosa, como si nada grave hubiera ocurrido. «Ana, sé que todo esto parece confuso, pero quería explicártelo. Tomás y yo nunca quisimos hacerte daño», comenzó Cristina, con una voz que rozaba el dramatismo. Ana, impasible, solo observaba a su hermana, esperando a que terminara sus justificaciones vacías. Cristina parecía desesperada, tratando de enmendar excusas y justificativos, pero Ana no mostraba reacción alguna. Cuando finalmente se detuvo, exhausta de tanto hablar, Ana solo la miró, con los ojos fijos y fríos. «Y Cristina, tú y Tomás no son solo traidores. Son ladrones. Y todo lo que hicieron contra mí tendrá un precio. No lo dejaré pasar». Cristina guardó silencio, tragando en seco. Estaba claro que había perdido cualquier posibilidad de convencer a Ana de perdonarlos. La mujer que veía frente a ella ya no era la hermana sumisa e ingenua. Ana estaba transformada, más fuerte que nunca. Ana se levantó, tomó su bolso y se preparó para salir, pero antes de alejarse completamente, lanzó una última mirada a Cristina. «Eligieron jugar con la persona equivocada, Cristina. Y ahora tendrán que lidiar con las consecuencias». Y se fue, dejando a Cristina sola, completamente destrozada. A partir de ese momento, el desenlace se aceleró. Con el proceso judicial en marcha, Tomás y Cristina empezaron a ver su imperio desmoronarse. Ana, con el respaldo del abogado y la asistencia de Raúl, había logrado bloquear todas las cuentas involucradas en los desvíos,
y el patrimonio que ellos habían construido usando su dinero ahora estaba congelado. Ya no tenían acceso a los fondos ni a los bienes que habían utilizado para beneficiarse. Tomás y Cristina intentaron impugnar algunas de las medidas, contratando abogados para intentar revertir las órdenes de bloqueo. Pero las pruebas reunidas por Ana eran irrefutables. Los documentos, firmados por Tomás y Cristina, y el historial de las transferencias dejaban claro que todo se había hecho sin su consentimiento, configurando un caso evidente de fraude y desvío de bienes. En los días que siguieron, Ana observó su caída con una serenidad amarga. Sabía que esa venganza nunca borraría completamente el dolor de la traición, pero la sensación de recuperar el control de su vida y su patrimonio le traía un alivio que jamás imaginó sentir. Finalmente, llegó la noticia que esperaba. El tribunal falló a favor de Ana, y la decisión fue clara. Todos los bienes desviados regresarían a su nombre, y Tomás y Cristina enfrentarían procesos por fraude. El rostro de Tomás, al escuchar la sentencia, fue una de las últimas imágenes que Ana guardó de él. Ya no había remordimiento ni dudas en su corazón. Había hecho lo que debía, y ahora él no era más que una sombra, un capítulo cerrado en su vida. Cristina intentó acercarse una última vez, pero Ana ni siquiera la miró. Ya no había espacio para lágrimas ni justificaciones. El juicio de la justicia estaba hecho, y el de ella, también. La victoria judicial le trajo a Ana una sensación de justicia que nunca había experimentado. Ver a Tomás y Cristina perder todo lo que creían haber conquistado a sus expensas era el desenlace perfecto de su venganza silenciosa. Pero, a pesar de todo el alivio, Ana sentía que el impacto de la traición aún reverberaba en su pecho, como una cicatriz que no desaparecería tan fácilmente. Ahora, con la casa vacía de Tomás y la distancia completa de Cristina, Ana comenzó a sentir el peso del vacío dejado por lo que un día creyó que era una familia. Una noche, sentada sola en su sala, se dio cuenta de que su vida había sido dedicada a construir sueños compartidos, sin percatarse de que, en el camino, había dejado de lado sus propios deseos, sus propias voluntades. Era hora de mirarse a sí misma, de entender quién era más allá de la esposa traicionada y la hermana desilusionada. Los recuerdos de la luna de miel, que antes la torturaban, ahora parecían ecos distantes. Había ganado la batalla, pero se preguntaba cuál sería el siguiente paso. Con cada día que pasaba, Ana percibía que necesitaba encontrar algo más grande, una forma de llenar ese vacío y darle un nuevo propósito a su vida. Así surgió la idea de un proyecto que nunca imaginó que formaría parte de su historia. Fue en una tarde lluviosa cuando Ana decidió buscar más información sobre iniciativas de apoyo a mujeres en situaciones de vulnerabilidad emocional y financiera. Sabía, ahora más que nunca, lo devastador que era ser engañada por aquellos en quienes confiaba ciegamente y pensaba que tal vez podría ayudar a otras mujeres a evitar el mismo sufrimiento. Después de unas semanas de investigación, encontró una fundación dedicada a ofrecer apoyo jurídico y psicológico para mujeres que habían sido víctimas de fraudes o traiciones, especialmente en casos donde sus parejas o familiares usaban su confianza para aprovecharse económicamente. Ana se emocionó al descubrir cuánto impactaban estas iniciativas en la vida de las personas, y una chispa de determinación se encendió en su pecho. En una reunión con la directora de la fundación, Ana contó su historia, cada detalle del dolor y la lucha que enfrentó para recuperar lo que era suyo. La directora, una mujer experimentada y empática, se mostró impresionada por la fortaleza de Ana y le sugirió que comenzara a compartir su experiencia en grupos de apoyo. Tienes una fuerza increíble, Ana. Tu historia puede ser el ejemplo que muchas mujeres necesitan para no rendirse, dijo la directora, sonriendo con calidez. Ana dudó al principio. Nunca había sido alguien que disfrutara exponiéndose, y la idea de hablar abiertamente sobre lo que vivió la hacía sentirse insegura. Pero la directora insistió, explicándole cuánto podía cambiar su testimonio. Ana, entonces, aceptó participar en un primer encuentro, prometiéndose a sí misma que, si al menos una persona se sentía inspirada, habría valido la pena. La semana siguiente, Ana entró en la sala del grupo de apoyo. Varias mujeres estaban sentadas en círculo, y cada rostro reflejaba una historia de dolor y superación. Algunas mayores,
otras demasiado jóvenes para cargar el peso de la desilusión. Todas compartían el mismo sentimiento, el dolor de la confianza traicionada. Cuando llegó su turno, Ana respiró hondo y comenzó a hablar. Relató la historia de su matrimonio, el descubrimiento de la traición y el proceso de recuperar todo lo que le pertenecía. También habló de las noches sin dormir, de los días en los que debía actuar normalmente aún con el corazón destrozado y de la sensación de pérdida que sintió, incluso tras su victoria. A medida que hablaba, veía los ojos atentos de esas mujeres, que escuchaban cada palabra con comprensión. Al final, una de ellas se acercó y tomó la mano de Ana. Tenía los ojos humedecidos y su voz era entrecortada. Gracias por compartir esto, Ana. Pensé que estaba sola, que nadie entendería lo que es vivir una traición así. Tu historia me dio esperanza de que yo también puedo levantarme, dijo ella, emocionada. El impacto de ese encuentro fue más profundo de lo que Ana esperaba. Salió de la sala con el corazón liviano, como si hubiera encontrado una nueva razón para seguir adelante. Desde ese día, decidió que no se detendría ahí. Con el tiempo, Ana se involucró cada vez más con la fundación, pero sentía que podía hacer aún más. Decidió entonces crear su propia organización, un proyecto que ofreciera asistencia personalizada y apoyo emocional para mujeres que, como ella, habían sido traicionadas o engañadas financieramente. Con el apoyo de Raúl y del abogado que la ayudó a recuperar sus bienes, Ana estructuró un plan completo para el nuevo proyecto, dando vida a una fundación que reflejaba su camino de superación. El lanzamiento fue discreto, pero impactante. Ana decidió llamar a la Fundación Renovare, simbolizando el renacimiento y la reconstrucción que tantas mujeres necesitaban al salir de relaciones tóxicas. El proyecto ofrecía desde asesoría financiera hasta apoyo jurídico, y Ana se involucraba personalmente en las consultas. Sabía lo importante que era para esas mujeres ver que alguien había pasado por lo mismo y logrado levantarse. Las historias que escuchaba eran difíciles y conmovedoras, y cada nueva victoria de esas mujeres era una forma de sanar su propio dolor. Se sentía fortalecida con cada paso, como si cada historia que ayudaba a transformar también fuera una parte suya que se restauraba. Con el paso de los meses, la fundación empezó a ganar visibilidad. Algunas mujeres volvían para agradecer personalmente, compartiendo cómo la ayuda de Ana y del equipo había transformado sus vidas. Una de ellas, que casi lo había perdido todo a manos de una pareja manipuladora, le confesó que solo había encontrado fuerzas para enfrentarse a la situación porque vio en Ana el coraje necesario para luchar. Esas historias eran la prueba de que su trabajo estaba, en efecto, marcando la diferencia. En una de las reuniones, una joven recién salida de una relación abusiva le preguntó a Ana cómo había encontrado fuerzas para empezar de nuevo. No nos damos cuenta de cuán fuertes somos hasta que enfrentamos una situación que parece insoportable. Yo fui traicionada, pero transformé ese dolor en algo que pudiera dar fuerza a otras personas. Y cada victoria de ustedes es, para mí, también una victoria. El secreto es no dejar que el dolor nos defina, sino que nos impulse a un lugar mejor, respondió Ana, con la mirada brillante, cargada de una fuerza genuina. Con cada nueva historia de superación, Ana veía cómo el dolor, aunque devastador, también podía convertirse en propósito. La fundación se volvió más que un proyecto, era la materialización de su propio proceso de sanación, una manera de darle un nuevo significado a lo que vivió y, finalmente, dejar atrás la sombra de Tomás y Cristina. Ahora, en lugar de revivir el pasado con resentimiento, Ana se sentía orgullosa de lo que había construido. Era una mujer fuerte, determinada y, sobre todo, alguien que había encontrado en el sufrimiento la oportunidad de ayudar a otras personas a liberarse. Aquella traición, que antes era una pesadilla que la consumía, ahora era solo el punto de partida para una nueva vida, una vida que Ana jamás permitiría que alguien destruyera de nuevo. Los meses se convirtieron en un año desde la creación de la Fundación Renovare, y el proyecto de Ana crecía sorprendentemente. Al principio, solo había unas pocas mujeres en busca de ayuda, pero conforme las historias de transformación empezaron a circular, el impacto de Renovare atrajo la atención de otros profesionales, voluntarios y, eventualmente, de los medios.
El proyecto se había convertido en una fuerza poderosa de apoyo y justicia, respaldando a mujeres que, como ella, habían visto sus vidas devastadas por la traición y la manipulación de quienes más confiaban. Ana comenzó a ser reconocida por su trabajo, recibiendo invitaciones para entrevistas y conferencias sobre empoderamiento y superación. Aunque aún se sentía incómoda exponiéndose, comprendía el valor de mostrar su rostro y compartir su historia. Su trayectoria inspiraba a las mujeres que le escuchaban. Cuanto más hablaba abiertamente, más percibía el alcance transformador que su iniciativa estaba logrando. En una de las charlas, Ana miró al público y encontró decenas de rostros atentos, entre ellos mujeres de varias edades, algunas en busca de una palabra de fortaleza, otras conteniendo lágrimas que revelaban dolores profundos. Sabía que no era fácil enfrentar los recuerdos, pero también sentía que ese proceso la hacía más fuerte. Cuando descubrí que había sido traicionada por mi propio esposo y por mi hermana, pensé que mi vida había terminado, comenzó Ana, sintiendo el peso de sus propias palabras. Pero ese dolor me hizo descubrir una fuerza que nunca imaginé tener. Cada una de ustedes también tiene esa fuerza. La vida puede ser cruel, pero nadie está obligado a enfrentar eso solo. Hoy quiero que sepan que hay un camino para superar. Ustedes merecen un nuevo comienzo. El público reaccionó con un cálido aplauso, y Ana sintió que su mensaje había tocado a las personas de una forma especial. La sensación era poderosa, una mezcla de sanación y liberación. No solo por lo que compartía, sino por la certeza de que, con cada historia de superación, estaba ayudando a crear un mundo donde el dolor podía transformarse en un nuevo comienzo. El éxito de la fundación también atrajo a mujeres influyentes que querían contribuir con Renovare. Una de ellas era Beatriz, una empresaria exitosa y conocida por su trabajo social en la ciudad. Beatriz se interesó por el proyecto y decidió visitar la fundación para conocer a Ana personalmente. Tan pronto como se encontraron, Beatriz fue directa. Ana, tu proyecto es impresionante. Pasé por algo similar hace años, y lo que haces aquí es el tipo de apoyo que me habría gustado tener en aquel momento. Quiero ayudar a Renovare a expandirse para llegar a más mujeres, dijo, con un brillo en los ojos que transmitía una mezcla de admiración y respeto. Ana, sorprendida por la propuesta, se mostró inicialmente dudosa. La expansión de la fundación era un sueño que siempre tuvo, pero sabía que eso traería nuevos desafíos y responsabilidades. Sin embargo, la determinación de Beatriz la inspiró. Las dos conversaron durante horas, intercambiando ideas sobre cómo desarrollar nuevos proyectos, y Ana, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba, de hecho, construyendo algo grande. Al final del encuentro, Ana aceptó la propuesta de Beatriz para convertirse en socias en la expansión de Renovare. En los días siguientes, empezaron a organizar reuniones con abogados, inversionistas y voluntarios, y se reformuló la estructura de la fundación para que el proyecto creciera de manera sostenible. Sin embargo, a medida que la fundación ganaba visibilidad, Ana también se vio obligada a enfrentar aspectos de su pasado que prefería olvidar. Una tarde, al llegar a su oficina, Raúl le avisó que había llegado una carta para Renovare, y el remitente era alguien que Ana jamás pensó volver a escuchar. Era una carta de Cristina. Ana tomó el sobre con las manos temblorosas. Cristina había sido condenada junto con Tomás por el desvío de bienes, pero, a diferencia de él, había evitado una pena de cárcel gracias a un acuerdo judicial. El impacto de ver el nombre de su hermana en aquella carta fue intenso, y dudó antes de abrirla. La carta era breve, pero contenía palabras que dejaron a Ana sin reacción. Cristina pedía perdón, admitiendo que había actuado por egoísmo y envidia, y decía que vivía atormentada por la culpa. Perdí a mi familia y mi dignidad por ambición, y todos los días lamento haber herido tus sentimientos. Sé que no merezco tu perdón, pero me gustaría tener la oportunidad de explicarme algún día, escribió Cristina. Al terminar de leer, Ana sintió un torbellino de emociones. Por un lado, el dolor de la traición seguía siendo una herida abierta. Pero, por otro, había una parte de ella que siempre deseó entender qué había llevado a Cristina a actuar de esa manera. Releyó la carta varias veces, sin poder decidir si debía responder o simplemente ignorarla.
Raúl, que notó el dilema de Ana, le dio un consejo sincero. Ana, la decisión es tuya, pero creo que, a veces, entender por qué alguien nos hace daño puede cerrar una herida y ayudarnos a seguir adelante. Puede ser doloroso, pero quizás encuentres respuestas que hasta ahora no has tenido. Ana sabía que Raúl tenía razón, pero también temía abrir una puerta hacia un dolor que había dejado atrás. Después de días de reflexión, decidió encontrarse con Cristina, no por la hermana traicionada, sino por la mujer que necesitaba una última explicación para cerrar ese capítulo. El día del encuentro, Ana y Cristina se sentaron frente a frente en una cafetería discreta. Ana observó a su hermana con una frialdad distante, notando cómo el semblante de Cristina parecía abatido, muy diferente de la mujer confiada que alguna vez había conocido. Cristina vaciló antes de comenzar a hablar, visiblemente incómoda. Ana, no sé ni por dónde empezar. Sé que no merezco tu perdón, pero necesito explicarte, dijo Cristina, con la voz baja. Ana mantuvo la mirada firme, sin mostrar reacción. Me dejé llevar por la envidia. Siempre fuiste la persona a la que todos admiraban, la hermana perfecta, la mujer que lograba todo. Y yo, me dejé consumir por eso. Cuando Tomás se me acercó diciendo que tú no lo valorabas como él merecía, yo le creí. Pensé que, de alguna manera, estaba siendo justa. Cristina empezó a llorar, y Ana sintió el peso de aquella confesión. Percibía que su hermana sufría, pero no permitiría que eso borrara lo que había hecho. Destruiste todo por una envidia infundada. Tomás te manipuló, y fuiste débil al caer en eso. Me traicionaron los dos pilares de mi vida. Y aunque me pidas perdón, ya no espero nada de ti, Cristina. Cristina bajó la cabeza, derrotada. Sabía que el perdón de Ana quizá nunca llegaría, y tal vez ese sería el precio que tendría que cargar el resto de su vida. Ana, por otro lado, sintió un alivio inesperado. Era como si, al escuchar a Cristina, finalmente hubiera obtenido el cierre que tanto buscaba. Se levantó, le dio una última mirada a su hermana y, con voz firme, le dijo, espero que encuentres la paz, Cristina. Yo ya encontré la mía. Y se fue, dejando a Cristina atrás, pero con el corazón finalmente en paz. El encuentro con Cristina fue el último paso para que Ana se liberara de todo lo que la ataba al pasado. Ahora, con la fundación en crecimiento, nuevos socios uniéndose y su alma más ligera, Ana se sentía verdaderamente lista para vivir sin ataduras. Renovare, más que una institución de apoyo, era su manera de empezar de nuevo, y con cada mujer a la que ayudaba, Ana sentía que reescribía su propia historia. Ya no era la mujer traicionada, la esposa herida o la hermana desilusionada. Era una mujer que había superado sus heridas y encontrado fortaleza donde menos esperaba. La historia de Ana nos muestra que, incluso cuando enfrentamos el dolor de una traición profunda, tenemos el poder de levantarnos. Transformó su sufrimiento en fortaleza y ayudó a otras mujeres a encontrar su camino. Este es un ejemplo poderoso de superación y de cómo podemos crear algo nuevo y significativo, incluso después de las situaciones más difíciles. ¿Y tú, has vivido una experiencia que puso a prueba tu fortaleza? ¿Cómo encontraste la fuerza para seguir adelante? Comparte tu historia en los comentarios. Nos encantaría escucharla. Si te gustó esta historia de resiliencia, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir historias como esta. Aquí siempre encontrarás relatos que inspiran y nos recuerdan que siempre es posible volver a empezar.